Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Se escucha, ¿cierto? Yo estoy acostumbrado a preguntar si se escuchan o no. Una vez me pasó que estuve como 10 minutos hablando solo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ya, bacán, excelente. Buenos días de nuevo. Hoy día vamos a comenzar con materia nueva. Vamos a ver la parte de multiprogramación, que es la segunda y última materia que entra para la tarea, ¿ya? Tal cual como en las dos tareas anteriores. Yo espero haber cubierto todo lo necesario para que hagan la tarea de aquí al jueves, con la colita restante que veremos el martes, que son cosas más puntuales, cosas que no entran directamente, pero que eventualmente podrían ayudarles a tener una mejor tarea o comprender mejor, etcétera. Ya, así que vamos a seguir con eso de forma que tengan tiempo para contestar con tiempo las cosas. Y que yo también pueda contestar dudas martes y jueves de la próxima semana, que siempre hay bastante. ¿Ok? Ya, eso por el lado de la tarea, o sea, de la materia en realidad. Con respecto a la tarea 3, me gustaría que revisáramos un poco el enunciado, un par de minutos antes de empezar con la materia. Yo sé que es probable que muchos no hayan empezado, recién llevamos una de 3 semanas de la tarea. Pero para los que han empezado, es mejor revisarlo y por último, para los que empiecen después, pueden revisar el video, que yo sé que cuesta súper harto revisar un video una vez que ya pasó. Pero por último lo tienen ahí como material, lo pueden ver a 2x o 3x si se pudiera hacer, ¿ya? Para revisar rápido, ¿ok? Entonces voy a partir, déjenme tener el chat abierto por algún lado. Voy a partir con la revisión de esto, ¿no? Como les mencioné, nos vamos a demorar bastante poco, salvo que haya hartas preguntas y ahí podemos extender un poco más, pero la idea es que sean, no sé, no más de 15 minutos, cosa de poder avanzar bastante en la, en la materia, ¿ya? Y el tema del emulador lo voy a tocar al mismo tiempo que voy leyendo el enunciado. Okay, entonces la primera pregunta es de jerarquía de memoria y memoria caché, ya la unidad que vimos la semana pasada, y dice que la nueva versión del emulador incluye la funcionalidad de exportar todos los accesos a memoria realizados por un programa, indicando la memoria y orden en que fueron hechos, ¿ya? Si ustedes revisan los apuntes del curso y si estuvieron ayer en la ayudantía, pueden notar que la gran mayoría de los ejercicios o problemas de caché tienen que ver, por un lado, con estimar el hit rate en base a alguna fórmula, algo por el estilo, y los otros son más bien prácticos de, dado un programa o una secuencia de accesos a memoria, indicar el hit rate dada distintas situaciones. Y ese último caso es el que vamos a analizar acá, ¿ya? Entonces, el emulador, que ya, lo único que falta es compilarlo para Mac, ¿ya? Y arreglar un par de bugs, así que eso ya va a estar listo. Lo que va a hacer es entregarles un JSON, ¿ya? Donde se indica para cada una de las dos memorias del computador básico qué acceso a qué dirección se accedió y en qué momento se hizo, ¿ya? Primer tick, segundo tick, tercer tick, etcétera. ¿Ya? Entonces van a poder ver que, tal cual como lo discutimos la clase pasada, cuando uno lee una instrucción en el computador básico y la ejecuta, hay dos accesos a memoria al menos, ¿ya? En realidad uno al menos, que es leer la instrucción. Potencialmente uno podría tener una instrucción que es solo en la CPU y no ir a memoria. ¿Ok? Entonces van a tener esa información y esto va a ser exportado en JSON tal cual como aparece en el enunciado y luego en base a esto tienen que responder las siguientes preguntas que les planteo acá. ¿Ok? Son todas de corte práctico. Ya de hecho la pregunta 1 es completamente práctico y la pregunta 2 tiene solo una parte teórica. Y la primera parte dice así: escribe en Assembly el computador básico, ocupando el emulador, un programa que, dado una matriz de números enteros de tamaño m por n, tamaños definidos por ustedes. Acá la idea no es necesariamente dar nosotros esto, ¿ya? Porque vamos a evaluar también la correctitud del código, pero no necesariamente de que esté completamente perfecto, ¿ya? Sino que haga cosas razonables. Acá lo más importante es luego ver el análisis de su hit rate.
¿ok? Entonces, eventualmente podríamos casi que ponerles cualquier programa, ¿ya? Y analizar qué hit rate calculan ustedes, ¿ya? Pero acá les ponemos este problema A para que hagan el código ustedes. Entonces, da esta matriz de M por N, ¿ya? Tamaño arbitrario, y les pedimos que calculen la norma L1 de esta, que como dice el enunciado, es netamente sumar los valores absolutos de los coeficientes. ¿Ya? Ustedes revisan todos los coeficientes y van sumando los valores absolutos de ellos. Y en caso que la norma sea mayor a 255, ¿ya? Hay que truncar el resultado a la capacidad de los registros. ¿Ok? Dado que los registros llegan hasta 255 como máximo, por ser el computador de 8 bits, la norma sería eso. ¿Ok? Entonces un problema razonablemente simple de plantear conceptualmente. Lo único relevante o distinto es que acá tienen que manejar una matriz, a diferencia de los arreglos o listas que manejaban en problemas de unidades anteriores. ¿Ok? Y eso tiene un punto. Entonces, luego de la parte B, en base, a ver, Una Pablo consulta. pregunta en el chat, dice M por N menor o igual a 255. Sí, sí, también está pensado en eso, no está explícito, pero también tiene que ser así porque no cabe en la memoria de datos. Se acuerda que la memoria de datos tiene 256 elementos, ¿ya? O sea, capacidad máxima 256. Entonces, ahora, Diego pregunta si no es 256 menos 1 partido por 2. La cantidad, no, porque acuérdense que de acuerdo al complemento O, el que tengamos el poder de representación de números negativos en complemento O no significa que en unsigned no haya problema. ¿Ya? Entonces, lo que es 255 en un entero, o sea, un número natural, o sea, un entero sin signo, por decirlo de alguna manera, tiene su representación con signo y nos da un poco lo mismo. Ya acá, como bien dice Pablo, es unsigned. ¿Ok? Gonzalo pregunta cómo se representa la matriz, puede ser simplemente un array. Eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Una de las cosas interesantes de este ejercicio es que ustedes decidan o averigüen cuál es la manera más cómoda ya para representar una matriz. Y esa misma manera cómoda, y acá un poco de hint, esa misma manera cómoda para representar matrices, la idea en parte es que en la pregunta C se transforme en incómoda. ¿Ya? De ahí voy a profundizar un poco. A ver, voy a leer las preguntas. Benjamín dice, si en los cálculos normales se pasa a 255, ¿qué guarda por defecto el emulador? Bueno, eso es algo que tienen que ver ustedes. Si suman dos números y da más de 255, ustedes saben lo que pasa desde el punto de vista de los flags, ¿ya? Desde el punto de vista del resultado, también debiesen saber, porque en base a ese resultado es que se levantan los flags, ¿ya? Entonces eso es algo que ustedes tienen que ver desde el punto de vista de las reglas del problema. Les ponemos que si la norma es mayor a 255, hay que truncar el resultado y guardar solo 255, ¿ok? Jerry indica, si hacemos m por n menor o igual a 255, no nos preocuparíamos por hasta truncar o debe estar implementado aunque no se ocupe. Em, a ver, yo creo que acá hay dos cosas. Uno, que dado que m por n puede ser siempre m por n en el sentido de la cantidad de elementos, siempre tiene que ser menor o igual a 255. Ya de hecho yo diría que es menor estricto a 255 porque uno va a requerir variables para resolver el problema, etc. No nos preocuparíamos por truncar o debe estar implementado aunque no se ocupe. Es que una cosa no tiene que ver con la otra, porque tú podrías tener coeficientes que son mayores a 1, vas a tener coeficientes mayores a 1, esto no es una matriz binaria. Entonces podría ser eventualmente que tu matriz tenga 10 elementos, ¿ya? Pero que todos sean grandes y igual vas a tener una norma más grande. Entonces,
lo uno no tiene que ver con lo otro, o sea, tiene que ver en el sentido que es el tema con la matriz, pero tienes que manejar el tema de la cantidad de elementos y el valor de la norma es de manera separada. ¿Ok? Ya, entonces, ahora, no se calientan tanto la cabeza con la A en el sentido de casos de borde, etcétera, dado que lo van a programar ustedes, ¿ya? Em, y que sea razonable. Aquí, ¿qué me interesa de la A? ¿Ya? Me interesa, ok, saben, por un lado, cómo representar, o más que saben, aprenden, que esa es la idea de los problemas, que aprendan, no que muestren que saben, aprendan a manejar una matriz y luego aprendan a calcular el valor absoluto en representaciones de bajo nivel. Eso es una cosa. ¿Ya? Y eso lo vamos a evaluar, etcétera. Em, ¿Y por qué esto tiene relevancia en relación a la memoria de caché? Por la pregunta C. Es que de hecho voy a ir al tiro a la pregunta C saltándome la B porque tiene más relación. Entonces, dado que en la A van a construir un programa que calcule esta norma, en la C yo quiero que modifiquen ese programa, ¿ya? No desde el aspecto de cómo se calcula, ¿ya? Sino de la manera en que usan la memoria, ¿ya? Y lo que estamos buscando es que ahora esta versión tenga un peor hit rate que el original, ¿ya? Y el hit rate, bueno, lo van a calcular en la parte 2, que ya lo voy a explicar. Entonces, queremos que construyan de nuevo este programa cambiando lo mínimo, no cambiar la lógica. ¿Ya? O sea, la manera en que ustedes calculan la norma es tal, eso no debiese cambiar. Debiese cambiar otra cosa del algoritmo, de tal manera que el hit rate generado así es peor que la versión original. Ya en promedio, ya podría ser que en algunas situaciones mejor o similar, acá la idea es que sea en promedio peor, y la idea es que evalúen este hit rate ocupando los ejemplos de caché del ítem anterior. Ustedes potencialmente podrían ocupar otro, ¿ya? Por ejemplo, no logran hacer la pregunta B o todas las de la pregunta B. Bueno, evalúan con lo que hicieron de la B o se ponen en otra situación, etcétera. ¿Ya? Pero la idea es que ese manejo que crearon o inventaron o se les ocurrió para la A, ¿ya? Ese mismo los echa a perder, lo echan a perder en la C. ¿Ok? Ya, o sea, debiese quedar de cierta manera un poco más, o sea, más que un poco más claro, habiendo visto la materia la semana pasada, debiesen tener más o menos claro por dónde va. Esencialmente recuerdo los principios de localidad espacial y localidad temporal, ¿ya? Que no son reglas de la naturaleza, son como nosotros programamos y los humanos, y es como las cachés funcionan en base a eso, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiebra esos principios, la caché debiese funcionar mal, ¿ok? Así que por ahí va la pregunta. Entonces, bueno, volviendo a la B, la idea es que ustedes agarren ese programa, lo pasen por la versión nueva del emulador y el emulador les va a escupir archivos JSON, ¿ya? Donde aparece, o un archivo de JSON por ejecución, donde se les indica los accesos a memoria, a qué memoria fue, a qué dirección de cada memoria y en qué momento fue. ¿Ok? Entonces, dado eso, yo quiero que ustedes construyan un programa en Python, ¿ya? Que procese esos archivos, simule que esos accesos fueron pasados por una memoria caché de cierto tipo y se calcule el hit rate, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la parte 1, romano, yo le pido que las memorias caché, ¿ya? Van a estar separadas, una para instrucciones, una para datos. Cada una va a tener 16 palabras, líneas de 4 palabras y mapeo directo. ¿Ok? Una memoria muy similar al ejemplo que hicimos en clase. La 2, memorias caché separadas para instrucciones y datos, cada una de 16 palabras, líneas de 4 palabras también, fully associative, pero ahora la sustitución, dado que ya tenemos un esquema asociativo, yo les pido que sea Velady, ya que es esta sustitución óptima, ¿ok? Que discutimos en clase. Tercer caso, memorias caché separadas para instrucciones de datos, cada una de 16 palabras, líneas de 4 palabras, ¿ya? Two-way associative, sustitución LRU, ¿ya?
Y acá la 4 es importante, no quise poner en negrito, en negrita la letra, ¿ya? Em, pero aquí tienen que tener, al tiro a contestar la duda de Yadrina en el chat. eh, Ojo que de la 1 a la 3 yo digo palabras, perdón, memoria caché de tantas palabras, línea de tantas palabras, ¿ya? Asumiendo que, dado que tengo memorias caché separadas para instrucciones como para datos, el tamaño de la palabra es algo que depende de la memoria original que yo tengo, ¿ya? Las palabras en mi memoria de datos son de cierto tamaño y las palabras en mi memoria de instrucciones son de cierto tamaño, ¿ok? Em, pero en la 4 yo digo, quiero una memoria caché unified de 16 palabras de 8 bits, líneas de 4 palabras, donde acá las palabras son de 8 bits, y fully associative y sustitución random, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿ya? De la 1 a la 3 son memorias caché separadas, la 4 es una memoria caché unified, donde tanto accesos de datos como de instrucciones van juntos, ¿ya? O van a la misma caché. ¿Ok? Y hay que tener ojo con el tamaño de las palabras. Ya no quiero dar más hint o spoiler, pero ahí es relevante que le peguen una analizada más profunda de ver cómo lo van a representar. ¿Ok? Eso es un poquitito más delicado es el más delicado de los ejercicios, habiendo ya hecho los otros. Y ahora la pregunta Yadrina, dice, Veladino era imposible realizar en la práctica. Lo que es imposible, a ver, Velady es imposible en la práctica. ¿Por qué? ¿Cuál era el conocimiento que nosotros necesitábamos en Velady? No sé si recuerdan. ¿Ya? O qué es lo que decía Velady. Velady decía, vamos a sacar aquel bloque, ¿ya? Vamos a vaciar la línea donde está el bloque que va a ser ocupado más lejos en el futuro, ¿ya? ¿Tenemos esa información acá o no? ¿Ya? Como dice Vicente, porque había que predecir. ¿Tenemos esa información acá o no? La tenemos, pues, porque tenemos un archivo con todos los accesos. Entonces, en este caso, en que nosotros ya sabemos cómo van a venir los datos, podemos ocupar Velady, ¿ya? Cuando estamos ejecutando y no sabemos el futuro, claro, ahí no se puede, hay que estimarlo de alguna manera. Pero acá lo puedes hacer sin problema, ¿ok? Benjamín pregunta, no entendí lo que explicó de tener cuidado con el largo de las palabras, ¿ya? A ver, tampoco quiero ir en tanto detalle, ¿ok? Pero en el computador básico las palabras de instrucciones y las palabras de datos son de tamaño distinto. Lo que no es un problema es de la 1 a la 3 de la parte B, porque tengo memorias caché separadas, ¿ok? Pero en la 4 tengo una memoria caché unified, ¿ya? Por lo tanto, por un lado tengo palabras de distinto tamaño, memoria, instrucciones y datos, pero acá en la memoria caché tengo palabras de tamaño fijo, ¿ok? Entonces ahí tienen que pensar bien o analizar bien cómo se van a ir guardando las cosas. ¿Ok? Eso es lo relevante. No quiero ir más en detalle porque va a quitar la, entre comillas, gracia al ejercicio, que es lo que quiero que analicen. Lo importante es que tengan cuidado con eso, que ahí el tamaño de las palabras es algo que juega un rol y que si no lo pescaron, significa que hay algo que están pasando por arriba. ¿Ok? Ya, esa es la 1. ¿Ok? La 2 seguramente va a quedar menos clara que la 1. A todo esto, la 1 es bastante directa, ¿ya? Es implementar. Pablo pregunta si la 1 y la A y C quedan en códigos separados. Sí, vamos a especificar eso en el form de entrega y también acá en el enunciado, una vez que esté el formato claro del JSON, etcétera, voy a actualizar con un breve inciso de qué es lo que hay que entregar en cada parte. ¿Ya? Pero esencialmente la 1A y la C va a ser un archivo Python cada una, y en la B seguramente va a ser, perdón, en la 1 y la C archivo assembly separado, y en la B seguramente va a ser un archivo Python con una función separada para cada uno de los ítems o algo por el estilo. Ya eso lo vamos a especificar para que no haya mayor problema y podamos estar claros en eso. ¿Ok?
Ya, entonces, a ver, Gonzalo pregunta, no me queda claro lo de truncar, si debe ser como decían antes de 256 menos 1 partido por 2 o no. Es que a ver, hay cosas, no creo que confundan cosas, ¿ya? El valor máximo de la norma, yo podría haber dicho la norma puede tomar cualquier valor, pero eso hubiera significado que tengan que manejar números de 16 bits y no es el foco del ejercicio, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que preocuparse que si la norma en algún momento supera el 255, la truncan y lo que van a entregar como output de eso, ¿ya? Va a ser 255, ¿ok? Eso por un lado. Lo segundo es que la matriz va a tener como máximo, por limitación del computador, de su memoria de datos, 256 elementos. No puede tener más, ¿ya? Ahora, cada uno de los elementos, ¿ya? Puede ser, es un número natural, y eso aquí me queda la duda. No, perdón, nada que ver, nada que ver. Son números, ya acá hay un, perdón, estoy completamente confundido. Son números enteros, no naturales. Ya hace el enunciado, da una matriz de números enteros, ¿ok? Y la matriz es de tamaño m por n, ¿ok? Por lo tanto, los números que, a ver, y aquí esto es importante que lo tengan claro, es de la primera materia, en el fondo 255 no es que sea positivo o negativo, ¿ya? Va a depender de la manera en que lo vamos a interpretar, ¿ya? Un número entero que es 255, ¿ya? En 8 bits, ¿ya? Ok, son puros 1, ¿cierto? Ya. Si eso yo lo interpreto como número en complemento a 2 con signo, me va a dar cierto valor. ¿Ok? Pero acá yo estoy diciendo que el máximo es 255. Ahora, dado que tenemos 8 bits, ¿ok? Y que ahí estoy diciendo que tengo números enteros, eso significa que el valor máximo de un número positivo es 127 y el de un número negativo es 128, ¿ok? Pero dado que yo les pido el valor absoluto para ir sumando a la norma, siempre voy a estar sumando valores positivos a esta norma, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Los valores son enteros, ¿ya? Dado que solo estamos ocupando números de 8 bits, ¿ok? El máximo va a ser 127, el mínimo 128, ¿ya? Desde el punto de vista de ubicación en la recta numérica. Pero la norma L1, las normas son positivas, por lo tanto siempre tienen que sumar el valor absoluto de eso, ¿ya? La norma no es un número entero, dicho de otra manera, ¿ok? Espero que haya quedado un poquito más claro. El 255 que pongo ahí es el valor de la norma, ¿ya? Los coeficientes de la matriz son números enteros, ¿ya? Y ustedes tienen que calcularle el valor absoluto para poder llevarlo a sumárselo a la norma, ¿ok? Profe, pero una consulta, Sí, dime, Diego. que si es que hago move A,201 A,1, me Ujú. da 200. A ver, eso no quiero, es que depende, po, depende cómo lo haya. A ver, lo voy a decir de otra manera. El string de números binarios que te va a resultar es el mismo, no cambia. De hecho, esa es la gracia del complemento 2. Lo que va a cambiar es si tú lo interpretas como un número positivo o un número negativo. Pero eso lo hace el emulador por mí, ¿o no? Es que el emulador maneja los números en el fondo por detrás como si fuesen números binarios, ¿cachai? No te va a Ujú. entregar un tipo de dato. ¿Ya? Mm, Entonces, te enojo eso. Uno es y esto lo discutimos antes, uno es cómo tú interpretas el string binario y otro es lo que es el string binario. ¿Ya? Y la gracia del complemento 2 es que es consistente algebraicamente, ya sea si tú manejas números con o sin signo. ya. Profe, Sí, Gonzalo, dime. sí, no, entonces, en conclusión, los números de la matriz van a tener que ser, ya que dijeron que eran enteros, van a tener que ser de menos 127 a 127, pero los números de la norma los podemos ocupar hasta el 255,
tranquilamente, porque ahí depende de cómo lo vamos a interpretar nosotros. Exactamente, Entonces, pues, igual, ustedes llegan y suman nomás en alguna variable o en algún registro. Sí, ya, perfecto. súper. A ver, Benjamín pregunta, ¿y el emulador de las versiones anteriores yo escogía cómo interpretarlo? Es que, a ver, sí y no. La manera en que tú interpretas algo es viendo el resultado, ¿ya? Entonces, si tú veías el resultado que era tal variable o tal registro, ¿ok? Y tú veías que eran 8 bits de 1 y 0, bueno, dependía qué le estábamos preguntando, cómo lo íbamos a interpretar. No es que uno vaya a escoger necesariamente. No sé si recuerdan cuando en las clases de X86, cuando ocupábamos el emulador, ¿ya? Yo al final decía, muéstrame el resultado como unsigned, como hexa, etc. ¿Ya? Acá uno eventualmente podría hacer lo mismo. Entonces, no quiero que confundan los bits que están por detrás, ¿ya? Con la interpretación de los bits. Dicho de otra manera, si ustedes toman un número que ustedes saben que está codificado en IEEE 754 y lo meten en un registro no de números de puntos flotantes, sino normales, y los suman, bueno, eso va a dar un resultado que no tiene nada que ver con la semántica de los números de puntos flotantes, pero igual tú sumaste strings binarios, lo que en los números enteros tiene cierta interpretación, ¿ok? Entonces, no confundan los bits ya con la codificación y o interpretación que uno tiene o puede darle, ¿ok? Eso creo que es todo de las dudas. Voy a pasar rápidamente por la 2 porque ya estamos como en la hora. La multiprogramación, perdón, que hoy día vamos a ver lo que es. En esta pregunta también utilizará la nueva versión del emulador, en el fondo porque van a también ejecutar programas y ver los accesos a memoria. Solo que en este caso ustedes van a tener que elegir cierta cantidad de programas N, ¿ya? Que sea mayor que 5, ¿ya? Y son programas simples del assembly, no que tengan acceso input output, nada de eso, ¿ya? Lo importante es que esos N mayor o igual a 5 programas utilicen en conjunto, ¿ya? Al menos 3 veces el tamaño de la memoria de datos del computador básico. ¿Ya? O sea, ustedes van a llegar y tienen, no sé, 10 programas que cada uno ocupa 30 posiciones de memoria, 30 palabras. Si lo sumamos, mira, son 300 más de las 256, perfecto, eso me sirve, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy y la próxima, porque este esquema de multiprogramación / memoria virtual nos permite manejar múltiples programas y que haya mucho más espacio de memoria utilizado que el que de verdad tenemos. Hoy día vamos a ver cómo se hace. ¿Okay? Entonces la parte A es escribir un programa en Python que calcule el número de faltas de páginas generadas por acceso a memoria de datos, ya vamos a ver lo que significa, luego de ejecutar todos los programas hasta que finalicen. ¿Ya? Y para esto ustedes tienen que asumir páginas, digamos lo que son páginas de 16 palabras y que cada proceso ejecuta 10 ciclos antes de ser sustituido por otro. ¿Ya? O sea, ustedes toman los 10 primeros ciclos o tics del proceso 1, del programa 1, ustedes definen el orden en que se van a ejecutar, ¿ya? Ustedes toman los primeros 10, ven cómo se mueve la memoria, de acuerdo a eso, después dejan en pausa ese, van al segundo, ejecutan los siguientes 10, ven cómo se mueve la memoria, etc. ¿Ya? Y así van ejecutando hasta que se terminan de ejecutar todos los programas. ¿Ok? Y acá yo les menciono tanto el orden de ejecución de los procesos como el criterio de mapeo de páginas a marcos debe ser definido por ustedes. Ustedes tienen libertad con respecto a eso. Vicente pregunta, ¿puede ser el mismo programa repetido? En este caso, no. Puede ser muy similar. Ya tú podrías tener diferencias muy pequeñas, ¿ok? Pero la idea no es que sean repetidos porque si bien desde el punto de vista de los accesos a memoria es más o menos el mismo cuento, los patrones que se van a dar ya terminan siendo poco interesantes, ¿ok? Em, con alguna variable distinta, pero es que eso no va a cambiar los accesos a memoria, ¿ya?
La idea es que el patrón de acceso a memoria de los programas, los programas cambie. ¿Ok? Entonces, acá nosotros les decimos, no es necesario que ustedes programen 10 algoritmos distintos o n más igual mayor o igual a 5. Tomen los que hay de los ejemplos de clases, toman lo que ustedes hayan practicado, tomen los de ejercicios anteriores, da lo mismo, ¿ya? O hagan programas que están malos, que hagan cualquier estupidez, da absolutamente lo mismo. Acá no vamos a evaluar la calidad de los programas, ¿ok? Lo que queremos es que los programas tengan patrones de acceso distintos para que el análisis de los page faults sean más interesantes, más reales, ¿ok? Porque si no, si es que ustedes tienen el mismo patrón, uno puede inferir el cuál va a ser el resultado, ¿ya? Y uno no es necesario ejecutar todas las cosas y no queremos eso, ¿ok? Entonces eso es la parte A. Yo estoy seguro que después de la clase de hoy y la del jueves va a quedar muchísimo más claro. Es en espíritu bastante similar a la pregunta 1, pero acá tienes que calcular otras cosas, ¿ok? Y la B, ¿ya? Tiene que usar los de la tarea 1 y 2, perfecto usarlos de la tarea 1 y 2. El problema de ocuparlos de la tarea 2 es que tienen que ver con input-output, ¿ya? Y acá les pedimos que no consideren programas que interactúan con dispositivos de input-output. Entonces los de la tarea 1 no hay ningún problema, ¿ok? Ya, y la B, la parte teórica, ya que es la única pregunta teórica, dice así: ¿qué pasa con el contenido de la memoria caché de un sistema multiproceso, ya no multiprocesador, sino multiproceso, al haber un cambio de contexto? Vamos a ver seguramente en la clase del jueves que es un cambio de contexto. ¿Cómo conviene manejar el contenido de la caché desde el punto de vista del hit rate? ¿Ya? Piensen en esta situación, ustedes están ejecutando un proceso y cambian ese proceso a ejecutar otro, ¿ya? Y la pregunta ahí es, ¿qué hacemos con la caché? Y donde tienen que asumir que ese proceso se puede ejecutar o no en el futuro, nuevamente, etcétera. ¿Ya? Es algo que va a quedar un poco más claro después de estas clases, ¿ok? Pero es algo que ustedes pueden ya empezar a pensar, ¿ok? Y esas son las preguntas de la tarea, son solo 2. Pienso que haciendo la 1, en particular la parte de Python, todo este código para analizar, la 12 va a ser mucho más corta desde el punto de vista de programación y pueden centrarse en afinar los detallitos para que los cálculos sean correctos. ¿Ok? Es más o menos directo eso. Para la 2A podemos ocupar el programa de la 1A, perfecto, no hay ningún problema. Y de la 1C también. Sí, no hay limitante. Como les decía acá, el objetivo no es que el programa sea fantástico, correcto o que haga algo interesante, es que sean programas en assembly que en su conjunto ocupen al menos, aquí les puse 3 veces el tamaño de la memoria, donde está acá. En total, ya, o sea, la suma de los accesos a memoria, o sea, la memoria ocupada tiene que ser 3 veces el tamaño total, o sea, 256 por 3. ¿Ok? Eso. Ya, pasemos entonces a la clase hoy día. No quiero quedarme muy atrás. Stop share. Esto está acá. Ya, ahí debiesen estar viendo la slide, ¿cierto? La de multiprogramación. Por favor, confírmenme para ver que está todo en orden. Ya, súper. Ya, entonces vamos a ver multiprogramación. Y sí, dime, Jerry, porfa. Consulta. Dado que eso está como en la introducción del problema, en la 2, y no pareciera que no tuviera puntos, ¿es posible que podamos compartir algún programa? Sí, no veo problema. O sea, no es ¿saben por qué no es la idea? Porque no quiero que los resultados de todos sean iguales, ¿ya? En el sentido de que se hacen bien el analizador de hit rate y ocupan el mismo orden, etcétera, van a tener todo el mismo hit rate y no es la idea, ¿ok? Claro, pero va a ir mezclándolo. Sí, pero mira, a ver, la idea también es que se craneen un poco las cosas, pero dado que pueden ocupar resultados antes de tareas, etcétera, yo no tengo problema que compartan, ¿ya? Ahora, les pido que traten de que no sea todo igual, ¿ya? Pero Claro. sí pueden compartir, o sea, eso no hay mayor problema.
como dice ahí Pablo, si no los compartiríamos, iríamos a la página del curso. Claro, o sea, están totalmente abiertos a ocupar los ejemplos que hay en los apuntes, etcétera. No hay ningún problema. Ahora, no vamos a pasar por el analizador de copia los programas que ustedes utilicen para eso, ¿ya? De hecho, en estricto rigor, nosotros podríamos ocupar cualquiera, ¿ya? De hecho, mira, me voy a desdecir de mis palabras, voy a abrir nuevamente el PDF, ¿ya? Fíjense que lo que nosotros le estamos pidiendo es escribir el programa en Python, ya que analice los outputs. Ustedes van a trabajar con los outputs, ya ustedes no necesariamente ahí tengo que especificar si queremos que nos pasen o no los archivos de ejemplo que utilizaron, ¿ya? Pero eso no es relevante porque lo que ustedes van a tener que construir son los archivos en Python, ¿ya? Por lo tanto, en realidad da un poco lo mismo, podrían ocupar todos lo mismo porque nosotros después podemos cambiar las cosas y todo. Así que sí, yo no había entendido en realidad. Así que sí, pueden compartir, pueden ocupar todos lo mismo, no hay mayor problema. Procuren de que no terminen sacando todo el mismo resultado porque están ocupando todos lo mismo y que eso, por ejemplo, oculte algún bug que tengan. ¿Ya? Mira, todos tenemos lo mismo, eso significa que estamos bien, pero puede significar también que todos tienen el mismo bug, ¿ya? Pero sí, no hay problema, dado que vamos a estar trabajando sobre los outputs de acceso a memoria, pueden ocupar cualquiera, ¿ya? Así que no sé si queda más claro, Jerry. Sí, o sea, a eso me refería. Claro Ya, que... súper, ya, perfecto, no, todo claro entonces. Gracias. De nada. Ya, vuelvo a la slide entonces. Ya. Entonces, vamos a la parte de multiprogramación y me gustaría que aclarásemos ya de entrada qué es multiprogramación. A ver, Pablo pregunta algo en el chat. ¿Se pueden usar programas que resuelven lo mismo pero con un distinto approach? Sí, de todas maneras. Sí. Cero drama con eso. A ver, Benjamín dice, no entendí, este nuevo emulador podría ejecutar varias cosas a la vez. No. El emulador lo único que hace, ¿ya? Es que lo que ustedes ejecuten, ¿ya? Les va a escupir los accesos a memoria. Nada más. ¿Ya? Y ustedes van a tener un archivo donde se indica, mira, ciclo 1 se hizo esto, ciclo 2 se hizo esto, ¿ya? Para la parte de la pregunta 2, ¿ya? La 2A que tiene que ver con eso, ustedes, entre comillas, a mano o en Python, tienen que ir mezclando los accesos, ¿ya? O sea, van a tener los N archivos, ¿ya? Y ustedes los van a tener que procesar e ir mezclando los accesos de ellos, ¿ok? Entonces eso es lo que les pedimos. El emulador no va a ejecutar múltiples cosas por detrás, ¿ok? Para que lo tengan claro, ¿ok? Se van a basar solo en los outputs del emulador. Ya, entonces, vamos a partir con algo sumamente relevante. ¿Qué es multiprogramación? Ya, porque en esta época, sobre todo, que uno escucha multi, piensa, hartas cosas, procesadores, memoria, computadores, etc. ¿Ya? Y multiprogramación es algo mucho menos glamoroso, pero bastante más interesante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Es una forma básica de procesamiento paralelo, ¿ya? O pseudo paralelo, en realidad, utilizando un único procesador. ¿Ya? Entonces, en verdad, esto no es paralelismo por 100% real, ya dado que, como dice acá en el siguiente bullet, como es un único procesador, ya el paralelismo no es 100% real. ¿Ya? Con un único procesador yo no puedo ejecutar cosas 100% en paralelo. Vamos a ver la siguiente unidad que uno puede paralelizar hasta cierto punto. ¿Ya? Pero no 100% paralelo. Si yo quiero algo 100% paralelo, necesito 2 program counter. ¿Ya? No me queda otra. ¿Ok? O algo similar, ¿ya? O ejecutar 2 instrucciones en un ciclo de alguna manera. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se basa esta multiprogramación? Se basa en ejecutar intercaladamente los programas, ¿ya? Potencialmente en espacios o intervalos de tiempo muy pequeños. ¿Ok? Y la gracia de esto es que si se hace bien, esto es percibido como paralelismo real por el usuario. ¿Ya? Y para eso me quiero retroceder un poco el tiempo a épocas donde los computadores tenían
un procesador con un núcleo, ¿ya? Que tampoco es tanto tiempo atrás, estamos hablando, no sé, de la mayoría de los procesadores. Esto puede haber sido, no sé, 10 años atrás, una cosa así. Es probable que muchos de ustedes no hayan naturalizado el acceso a los computadores como lo tienen ahora 10 años atrás, ¿ok? O que no haya, si bien lo hayan hecho, no hubiesen tenido claro qué es un core, un procesador, etcétera, ¿ya? Pero créanme que hace 10, 15 años atrás los procesadores en su mayoría tenían un solo núcleo, ¿ya? Pero resulta que el Windows funcionaba igual, po. O sea, uno podía mover el mouse, tener un programa abierto o dos programas abiertos o varios programas abiertos si la rama aguantaba, hacer las cosas por un lado, por otro, copiar un archivo sin que esto se quede pegado, etcétera, ¿ya? Y nadie se lo cuestiona, ¿ya? De hecho, yo los invito, si están en Windows, en Linux se puede hacer seguramente lo mismo, o sea, sí, se puede hacer lo mismo. Ustedes, hay ciertas opciones de compatibilidad en que pueden limitar la cantidad de núcleos que pueden ocupar. De hecho, no lo hagan, porque tiene un bug esa cosa, así que no lo hagan, pero créanme. Uno puede limitar la cantidad de núcleos que va a ocupar el Windows. Uno lo puede dejar en un núcleo, ¿ya? Y uno eventualmente lo puede hacer también desde la BIOS, pero uno llega y parte el Windows con eso, y si bien funciona más lento, funciona igual. Puedo tener varios programas abiertos, etcétera, ¿ya? Y ahí es interesante pensar cómo se está haciendo esto, cómo estoy ejecutando de manera que para mí parece ser paralelismo, algo que yo sé por fundamentos, por haber pasado hasta ahora el curso, toda la materia del curso de arquitectura de computadores, de que no puede ser. ¿Ya? Yo tengo un solo núcleo, solo un procesador. No puedo tener una ejecución 100% paralela. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa eso? Se basa en la ejecución intercalada de los programas. Yo ejecuto un rato uno, lo saco, ejecuto otro, lo saco, puedo volver al primero, puedo pasar a un tercero, etc. ¿Ya? Y el tiempo que yo le dedico a cada uno, ¿ok? Y la manera en que lo saco, la manera en que lo reagendo para que se vuelva a ejecutar de nuevo, es algo que es materia fundamental del curso de sistema operativo, se llama CPU Scheduling o Process Scheduling. Y acá vamos a ver un poquitito en la clase del jueves, eventualmente en la clase del martes. Vamos a ver un poco porque no es fundamental. De hecho, en la tarea yo les digo, háganlo como quieran. ¿Ya? Pero es algo que conviene tener razonablemente claro antes de llegar a sistemas operativos para que eso no les parezca una locura, como sí me pareció a mí cuando yo tomé el curso sistema operativo hace harto años atrás. ¿Ok? Tú te preguntas, ¿esto no implica guardar cómo queda cada programa usando memoria? Sí, exactamente, exactamente. De hecho, en esta unidad del curso, esta diría que es la unidad del curso que más traslape tiene con sistema operativo, ¿ya? Porque vamos a necesitar manejo extra de memoria, un manejo más avanzado, vamos a necesitar ejecución protegida de ciertas cosas, etc. ¿Ya? Y vamos a ejecutar más memoria, lo que significa que un computador como el básico nuestro se queda muy corto y por eso vamos a abstraernos de todo eso. Por eso yo les pido que ocupen solo los accesos a memoria. ¿Ya? Todo el manejo por detrás, ustedes van a tener que hacerlo o en su programa en Python o asumir que está ya hecho, etc. Ya ahí depende cómo resuelvan el problema. Entonces, dada esta pregunta que es muy, muy atingente, conviene definir entonces qué contiene o define un programa, ¿ya? Dado que vamos a manejar múltiples programas, ¿ok? Necesitamos saber qué es lo que define un programa, qué es lo que contiene, si no, chuta, ¿cómo voy a manejarlo al momento que se están ejecutando? ¿Ya? Entonces, la primera cosa es tener claro que lo que contiene o define un programa es completamente distinto dependiendo de dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de la memoria, ¿ya? De qué elementos de memoria está ocupando, cuántos, dónde, etcétera, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con el estado de procesamiento, que eso tiene que ver con la CPU, ¿ya? Porque acá no es que yo diga, son programas que tengo en memoria que no se están ejecutando y los voy a sacar. No, acá tú estás ejecutando un programa, ¿ya? Y lo vas a pausar y lo vas a sacar. Eso significa que está ocupando datos en memoria y además tenía un estado de la CPU, ¿ya? Hay ciertas cosas que están ocurriendo en la CPU que yo tengo que almacenar.
Entonces, desde el punto de vista de la memoria, ¿ya? ¿Qué cosas yo tengo que definen un programa? ¿Ya? ¿Qué cosas en la memoria de un computador, pensemos en el computador básico, me definen un programa? O dicho de otra manera, ¿qué cosas yo necesito respaldar de un programa desde el punto de vista de la memoria para que cuando yo luego lo vuelva a ejecutar, esto esté tal cual como antes? Solo desde el punto de vista de la memoria. ¿Qué cosa creen que debiese incluir? Ya, súper. Datos y código, como indica Pablo. Súper bien. O sea, yo necesito el código, necesito las variables que estoy ocupando. Perfecto. Ya, ¿en qué instrucción te quedaste? Como dice Tuti, eso tiene que ver con el estado de procesamiento. ¿Ya? Porque esa es una característica dinámica del programa. Los labels, es que los labels van a estar en el código. ¿Ya, Diego? Entonces, como tú vas a almacenar todo el código, no hay problema. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde estabas? Eso es parte del estado de procesamiento. ¿Ya? Pero acá vaya a guardar el código. ¿Hay algo más, pensando en el computador básico, en realidad todos los programas, que esté en la memoria que tenemos que almacenar para un programa dado, aparte de su código y sus variables? ¿Ya? El ID, Diego, también tiene que ver con el estado de procesamiento, ¿ya? Y es un manejo interno. Ya, Francisco se acerca, el SP, pero el SP es algo del estado de procesamiento, ¿ya? Porque es un registro de la CPU dinámico que va a ser cambiado, ¿ok? Pablo pregunta, ¿acá hay caché de algún tipo? No, asumamos que no hay caché en este análisis. Al finalizar, yo creo, a mediados de la próxima clase vamos a meter la caché, pero tampoco complica, o sea, complica un poco las cosas, pero del análisis fundamental de esta unidad no, ¿ya? Francisco da el clavo, el stack, exacto, ¿ya? Entonces, para yo almacenar o respaldar los elementos de memoria de un programa, necesito su código, ¿ya? Las variables, ¿ya? O sea, sus datos almacenados en la memoria y el stack, ¿ya? Su stack privado. Y recuerden que cada proceso, cada programa debiese tener su propio stack privado, ¿ya? A nadie le haría gracia que un programa haga pop cuando, chuta, ese es mi stack, yo no quería pop. Imagínense los desastres que pueden ocurrir, ¿ya? Entonces, código, variables, stack. Uno podría ahorrarse esto y decir, código y todo el contenido de la memoria de datos. Pero chuta, tú no quieres eso porque podrías guardar demasiada memoria, ¿ya? Y no estás buscando eso. Entonces, el código, las variables que estoy ocupando y el contenido del stack completo, ¿ok? Y eso es el contenido de memoria que define un programa y que yo estoy buscando almacenar. Ahora, desde el punto de vista del estado del procesamiento, ya de la CPU, ¿qué cosas? No, pero antes, perdón. Lo que buscamos con esto ya es que hayan múltiples programas en memoria, ¿ok? O sea, si yo respaldo esto o aíslo estas cosas de un programa con respecto a otro, yo voy a lograr tener múltiples programas en memoria. Porque si es así, si logro esto, ni un programa va a interferir desde el punto de vista de memoria con el otro. ¿Ok? Entonces esto es clave. Si yo quiero tener múltiples programas en memoria, tengo que aislar o contener estos tres elementos, código, variables y stack. ¿Ok? Desde el punto de vista de la memoria. Ahora sí, desde el punto de vista de estado de procesamiento de la CPU, ¿qué cosas contiene o define un programa? ¿Y qué cosas tengo que rescatar o aislar si quiero ejecutar múltiples programas? ¿Qué se les ocurre? Ya, súper. El program counter, el SP, los flags y falta una cosa más. Los registros. ¿Ya? Ahora, Agustín dice los valores de las variables. Los valores de las variables los consideramos códigos. ¿Ya? Si te fijas, están considerados acá arriba. ¿Ya? Porque las variables no están en los registros, ¿ya? Pueden haber sido copiadas a los registros, pero la variable o el label en realidad, que en realidad da un poco lo mismo, eso está definido en memoria, ¿ok?
Gonzalo dice, pero esas cosas no las guardábamos en el stack igual. Es que va a depender, po, va a depender. O sea, uno puede respaldar las cosas en el stack. Eso lo vimos cuando manejamos subrutinas con standard call, ¿ya? Y eso es una manera de respaldar el estado de procesamiento de la CPU, ¿ya? Pero tú podrías tomar otro esquema, ¿ok? Tú podrías guardarlo en otro lado de la memoria, etc. Entonces, el guardar las cosas en el stack no implica, ¿ya?, que esos sean elementos de memoria, ¿ya? De hecho, no va a ser así, porque eventualmente guardar las cosas en el stack puede ser sumamente lento, ¿ya? Y más encima que acabamos de tener un stack por programa, entonces no queda necesariamente igual, ¿ok? Entonces, vamos a guardar program counter, stack pointer, registros de usuario, los registros de propósito general, el A, B, etc. Y los flags, ¿ya? Los flags son fundamentales también. Parte de esto, los registros de usuario y flags, habíamos visto que era relevante guardarlos cuando estábamos viendo subrutina, ¿ok? Y acá lo que estamos buscando al almacenar o aislar o contener esto es que la CPU ejecute múltiples estados, ¿ya? Lo que significa que maneje múltiples programas. Ya podemos ver la ejecución de un programa como un estado del sistema, ¿ya? Un estado y una memoria. Entonces, por un lado respaldamos lo que hay en la memoria y por otro lado respaldamos el estado, ¿ya? Esto es una visión muy de sistema, que un sistema está definido por su estado y por su almacenamiento o por su historial, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo. Y si respaldamos o aislamos ambas cosas por separado o juntos, va a depender de la estrategia que sigamos, potencialmente nosotros vamos a ser capaces de manejar múltiples programas, ¿ya? Y acá una aclaración que ya va a venir más adelante, seguramente en la próxima clase. Cuando un programa está siendo ejecutado, deja de llamarse programa y pasa a llamarse proceso, ¿ya? Ahí no hay ambigüedad. Uno de repente en Windows o Linux aparece hablando de proceso y otras de programa. Ya, un proceso es un programa en ejecución, ¿ya? Cuando mi programa está guardado en disco y no lo he ejecutado, se llama programa, ¿ya? Por eso hay un administrador de programas, ¿ya? O un browser de programas, ¿ya? Cuando yo estoy ejecutando un programa, deja de llamarse programa y se llama proceso, ¿ya? Y por eso yo tengo un administrador de procesos, ¿ya? Son distintos y es súper importante tenerlo claro. Cuando yo estoy ejecutando algo, eso se llama proceso, ¿ya? Y cuando no lo estoy ejecutando, ¿ya? No cuando está dormido, sino que cuando no está ejecutándose, cuando está almacenado en el disco, eso se llama un programa, ¿ok? Uno baja un programa, ¿ya?, de la App Store, ¿ya? Y después cuando lo ejecuta, ese programa se transforma en un proceso, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro, en particular para la clase del jueves, quizá no tanto para la de hoy día, ¿ok? Ya, entonces en esta clase de hoy y parte de la del jueves nos vamos a centrar en lo de memoria y luego en lo que resta lo del estado de procesamiento y como les mencioné, para la tarea lo fundamental es lo de memoria. ¿Ya? Ahí van a aparecer esto de los page faults, los marcos, las páginas, etc. El estado de procesamiento no es fundamental para la tarea. De hecho, tampoco es tan fundamental para el curso, pero es muy bueno tenerlo claro ahora porque es parte de esto, ¿ya? O sea, el uno no vive sin el otro, ¿ya? Y es algo que toda esta parte la van a ver fuerte en sistemas operativos, ¿ya? Entonces, si ustedes llegan a sistemas operativos como llegué yo, donde no se había visto bien esta parte en su conjunto, eh, cuando vean la primera parte van a estar enteramente perdidos porque van a tener un vacío de cómo diablos se maneja esto por abajo, ¿ya? Y quizás solo lo van a entender a nivel de software y no de la arquitectura subyacente, ¿ya? Por algo el curso de arquitectura de computadores se hace antes de sistema operativo, ¿ya? Entonces es importante que lo tengan claro, pero de nuevo, no es fundamental en la tarea, ¿ok? Ya. Entonces, vamos al tema de memoria. ¿Cuál sería una idea naive, pero no necesariamente mala, de cómo darle memoria a muchos programas distintos? Ya recuerden, yo quiero tener múltiples programas en memoria, ya aislados de alguna manera. Y la pregunta es, ¿cómo puedo darle memoria a muchos de estos programas? ¿Cuál podría ser la idea más simple, básica y inicialmente adecuada para esto?
¿Ya? Y ahí súper bien. Todos no sé si es porque están leyendo slides que subí al sitio y actuando, o pues si de verdad se le ocurre, pero súper bien. Seccionar la memoria, cada elemento, cada programa tiene una parte de la memoria, una memoria grande, como dice Pablo, y cada programa le asigno un trozo a la memoria. Perfecto, todos dan en el clavo. Yo voy a darle a cada programa una parte de la memoria. ¿Ya? ¿Qué problemas tiene eso? Pensemos un poquitito más en profundidad. Ok, cada uno tiene su memoria, cada programa hace lo que quiera con su memoria, desastre, sube, baja, da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Ok, usa mucha memoria, de todas maneras, pero por el momento, ¿ya? Quizá pensemos en una memoria suficientemente grande. No es realista, pero hay otros problemas que vamos a tener, ¿ya? Y Diego dice Chrome, exactamente. Ya, Andrés dice algunos programas requieren más o menos memorias que otros. Perfecto, perfecto. Y eso nos puede llevar a fragmentación o a perder memoria, ¿ya? Donde algunos programas van a ocupar menos de lo que necesitan y van a perder esa otra capacidad, ¿ya? Y algunos programas van a necesitar más y no van a tener de dónde sacar, ¿ya? Y eso es un problema. Perfecto, ¿ya? Pablo pregunta, ¿solo se puede liberar toda la memoria una vez finalizado el programa? No, uno puede ir liberando memoria, pero siempre uno puede poner un caso en que el programa en ejecución, o sea, el proceso, va a necesitar más memoria de la que tiene. ¿Ya? Uno siempre podría poner un caso de ese estilo. Ya, entonces, ¿qué otro problema podría haber? ¿Ya? ¿Qué problemas se les ocurre? Pensémoslo a nivel de assembly. ¿Ya? Si yo divido la memoria, ¿ya? Y tengo un programa ya ensamblado, o sea, el ejecutable. Puedo hacerlo, ¿no? ¿Ya? Y ahí Agustín dice muy bien cómo un programa sabe dónde termina su memoria. Excelente. Y Rafaela pone otro punto. Accesos de memoria cruzados entre programas. Exacto. ¿Ya? Entonces vamos a tener uno, el programador tiene que saber a priori el espacio de memoria correspondiente para su programa. ¿Ya? O sea, imagínense, ustedes están programando en Python, ¿ya? Por no decir assembly, y tienen que saber a priori en qué direcciones de memoria pueden moverse. A nadie le ha pasado eso, ¿ya? Y no es que el lenguaje esconda eso, no, sino que no pasa, ¿ya? Es ridículo pedirle eso a un programador, no tiene sentido, porque eso significa que su programa solo se va a poder ocupar en un programa, en un computador, perdón, no es más, ¿ok? Segundo, lo que mencionaba Rafaela, no hay protección, ¿ya? Un programa podría escribir cruzadamente en la memoria de otro, ¿ya? Solo podríamos confiar en la buena fe de los programadores para que no hagan eso. Y si bien yo podría hacerlo en este curso, podría decir, por favor, tengan consideración con sus compañeros, tú ocupas las direcciones de memoria de la 0 a la 100, tú de la 101 a la 200, etcétera, ¿ya? Lo que es sumamente ingenuo, pero podría hacerlo. Uno sabe que en un contexto general no puede hacerlo, no necesariamente por la maldad de las personas, sino porque uno se le va a olvidar, pues no lo va a considerar, etc. ¿Ya? Entonces, no hay protección, gran condoro. ¿Ya? No debiese pasar que la ejecución de un programa eche a perder la ejecución del otro, a menos que tengan memoria compartida, ¿ya? Que no es el caso que estamos analizando en este instante. Y tercer punto, lo que habían mencionado al principio, es el tamaño de la memoria fijo para cada programa. ¿Ya? El programa no podría crecer dinámicamente pidiendo una cantidad de memoria más allá de la que tiene asignada. Y eso es potencialmente un problema. Quizá ustedes, dado que les han enseñado a programar desde Python, desde siempre con Python, se esconde un poco eso, ¿ya? Pero se van a enfrentar a la cruda realidad cuando hagan sistemas operativos, ¿ya? Uno, en muchos lenguajes, va pidiendo de manera explícita y va liberando de manera explícita memoria, ¿ya? Y pedir y liberar memoria son de las cosas más lentas que uno puede hacer en ejecución, porque todo eso pasa a través del sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo es como el gatekeeper que dice, ah, ya, quería esta memoria, toma, aquí tenés. De tal manera que el sistema operativo diga, o sistema operativo diga,
sabes que no tengo más memoria, no te puedo pasar más. ¿Ya? Ahí ya Adriana dice, ya estamos haciendo eso en una estructura de datos y es terrible, se me había olvidado de una estructura de datos. Ya, perfecto, sí. Sí, a mí se me olvida porque yo cuando tomé intro, esto fue el 2002, era en C, po. Yo aprendí a programar en C, yo no tenía idea desde el colegio de programar, cero idea. Y ¡paf! Me encuentro con C en intro. Pero creo que, a ver, aquí visión de viejo, creo que es mejor así si uno quiere aprender a programar. Creo que es peor si uno quiere aprender a pensar computacionalmente. Creo que hay demasiado overhead del lenguaje como para aprender pensamiento computacional. A mí me parece bien que intro sea en Python ahora, porque le permite a uno concentrarse en el plantear y modelar los problemas computacionalmente más que los detallitos del lenguaje, ¿ya? Pero por ejemplo, yo tenía intro en C, avanzado en C++, y de ahí lo que venga, lo que te tiraran nomás. ¿Ya? Ustedes tienen una formación más homogénea, tienen Python en varios cursos, ¿ya? Y después cuando están más desarrollados en la programación, les meten C, C++ y otros lenguajes, ¿ya? Tiene pros y contras. Yo fui formado en la pseudo vieja escuela. Eso me permitió o me permite, creo yo, adaptarme más rápido a una variedad mayor de lenguajes que a ustedes, quizás. ¿Ya? En promedio, obviamente hay gente de ustedes que agarra un lenguaje y lo domina al tiro, ¿ya? Y es porque yo desde más joven, entre comillas, fui expuesto a lenguajes distintos, ¿ya? O sea, yo me acuerdo Domingo Meri, en la primera clase de reconocimiento de patrones, le preguntamos, profe, ¿qué lenguaje vamos a ocupar? MATLAB. ¿Alguien sabe MATLAB? Preguntó. No. Bueno, van a tener que aprenderlo. Y nadie reclamó, ¿ya? Porque chuta, en un par de días uno se acostumbraba y lo salía. Ahora es más complicado pedirle eso a ustedes, no porque... Sí, perdón, me voy a meter, PHP no vale, acuérdense que hay que eliminarlo de la faz de la Tierra. A ustedes es más complicado pedirles eso, no porque tengan menos capacidad, al revés, seguramente tienen mucha más capacidad que la que fuimos formados nosotros, sino que están más acostumbrados a un lenguaje de más alto nivel como Python, entonces manejar cosas por abajo les sale más complicado. ¿Ya? Entonces, todos estos detallitos que ustedes se están empezando a enfrentar ahora, como el assembly, ¿ya? Son cosas que no tenían quizá tan familiarizadas, pero bueno, después van a tener más claro. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, cerramos eso. Mucho ánimo a los que están con estructuras de datos, porque para mí es el curso quizá más importante del Major, ¿ya? Porque uno como que aterriza todo lo que ha aprendido de resolver problemas y lo lleva a bajo nivel, ¿ya? Así que denle con eso, es sumamente importante aprender bien. Yo tengo una frase que estoy seguro que copié de algún lado, pero no tengo idea de dónde, que en el fondo que la diferencia entre un buen programador y un excelente programador, o un programador y un buen programador, es saber qué estructura de datos o qué algoritmo ocupar adecuado en qué momento. ¿Ya? Entonces, denle con estructura de datos, que es un curso muy importante, y lo van a agradecer después. ¿Ya? Y como bien dice Yadrina, con Internet se aprende cualquier lenguaje, de todas maneras, eso es algo que no teníamos nosotros antes, al menos no tanto como ahora. ¿Ya? Así que hay que aprovechar eso y darse el ánimo también, pues no decir, ya mira, yo no cacho esto, me niego, no, pues hay que, dentro de las posibilidades de tiempo cada uno, hay que tratar de hacerlo. ¿Ok? Ya, entonces, todavía nos queda un buen tiempo. El esquema que vamos a ver para solucionar este problema, estos tres problemas de acá, de que el programador tiene que saber a priori de dónde tiene que usar memoria, ¿ya? Que no haya protección y tamaño fijo, se resuelve ocupando un concepto o un esquema llamado memoria virtual, ¿ya? Que más de alguno de ustedes tiene que haberlo visto en algún momento, ¿ya? Antes, yo recuerdo cuando era cabro chico, ni siquiera había entrado a la universidad y creo que quería jugar un juego, alguna cuestión así, y no podía porque el Windows no tenía suficiente memoria virtual. Y yo así, ¿qué está hablando esto? ¿Qué onda?
Y era porque en esa época el manejo de la memoria virtual era terrible y uno tenía que meterse, y en vez de que lo manejara Windows, uno tenía que asignar un archivo con el doble del tamaño de la memoria, una serie de cosas que yo en el momento no tenía idea, ¿ya? Pero que efectivamente afectaban, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de memoria virtual? ¿Por qué uno necesita una cantidad de memoria virtual el doble o similar a la memoria RAM que tiene? ¿De dónde viene eso? Ya. Entonces, el truco o idea es la siguiente. Cada programa o proceso, dependiendo de cómo queramos verlo, va a trabajar ahora sobre un espacio virtual de memoria, ¿ya? Que es equivalente al espacio direccionable completo, ¿ya? Dicho de otra manera, si ustedes tienen voy a ocupar 32 bits como ejemplo. Si ustedes tienen un computador de 32 bits, ¿ya? Y con un sistema operativo de 32 bits, todos los programas o procesos que estén ahí van a creer que tienen 4 gigas de RAM, independiente si el computador efectivamente tiene 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? O sea, los programas siempre van a ver el espacio direccionable completo de la memoria, ¿ya? Y eso se va a llamar el espacio virtual de la memoria, ¿ya? O sea, tenemos a los programas completamente engañados, pensando que tienen toda la memoria para ellos, cuando efectivamente no es así, ¿ok? Y eso es clave, porque si cada programa o proceso cree que tiene toda la memoria para él, se acabaron estos tres problemas, ¿ya? El programador no tiene que saber a priori porque tiene todo, ¿ya? No es necesario tener protección porque cada uno va a tener su todo separado, ¿ya? Dado que cada uno ve el espacio direccionable completo, no puedo tener dos de espacios direccionables completos, ¿ya? Entonces, cada uno tiene la ilusión que tiene todo, cada uno tiene la ilusión que es el único que se está ejecutando, ¿ya? Y si bien tengo un tamaño fijo, este tamaño es todo el espacio direccionable, por lo tanto no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esta idea de la memoria virtual soluciona todos los problemas que teníamos antes, ¿ya? El tema es ahora cómo hacerlo, ya es como decir, mira, el oráculo me dice todo lo que yo voy a necesitar. Fantástico. Ahora, ¿cómo construimos ese oráculo? Entonces, en este caso, para lograr eso, vamos a agregar a la CPU un intermediario, ¿ya? Que va a tomar las direcciones del espacio virtual que está manejando el programa o proceso y las va a traducir a direcciones físicas, a direcciones que son de verdad de la RAM, ¿ya? O sea, dicho de otra manera, tenemos a nuestros programas viviendo en un mundo virtual, ¿ya? Donde todo es bonito, y luego un intermediario es el que toma esto y lo traduce a las cosas de verdad, las cosas físicas. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se maneja que haya múltiples programas? Etcétera. Ya lo vamos a ir estudiando entre hoy día y el jueves. Pero la idea esencial es esta, ¿ya? Desde ahora en adelante, nuestros programas van a ver un espacio virtual de memoria, ¿ya? Por eso en el problema 2 de la tarea, yo les pido que ejecuten estos N programas y después de manera independiente analicen, y cada uno va a generar accesos de manera independiente, ¿ya? No hay ningún problema con eso, porque cada uno ve su espacio virtual de memoria, ¿ya? No hay ningún problema. Ya, dudas hasta acá. Todavía es bien críptico esto, pero me gustaría saber si hay alguna cosa que puedo resolver de lo que he visto hasta ahora. Nada al parecer. Ya. Démoslo entonces. ¿Cómo se va a ver esto de el intermediario? ¿Ya? Este intermediario va a estar dentro del paquete de la CPU, que acá yo le llamo CPU completa, y se va a llamar MMU, Memory Management Unit. ¿Ya? Y este Memory Management Unit, la MMU, va a estar al lado de la CPU y va a interceptar las direcciones de memoria enviadas a través del bus de direcciones por la CPU. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el programa se está ejecutando en la CPU, va a enviar una solicitud de memoria, oye, quiero que me des lo que está en mi dirección 78, ¿ya? Y la MMU va a agarrar la dirección virtual, ¿ya? La va a traducir y va a enviar al bus de direcciones del computador una dirección física,
¿ya? Que es la dirección real que yo voy a ir a buscar en memoria. Entonces, esta MMU es la que se va a encargar de, para cada programa, manejar sus espacios de memoria virtuales correspondientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve más o menos eso en un esquema? Todavía sin saber cómo funciona la MMU, yo voy a tener, por ejemplo, dos programas, ¿ya? Podría ser eventualmente el mismo programa y ambos van a pedir la dirección de memoria 100, pero resulta que, y eso es memoria virtual, cada uno con su memoria virtual, pero cuando yo vea la memoria física, ambos van a ir a posiciones distintas, ¿ya? Y de hecho podríamos decir que ambos están ubicados en secciones completamente distintas de la memoria física, ¿ya? Pero ellos no tienen idea, los pobres están completamente engañados viviendo en un mundo de fantasía donde la memoria es casi infinita y nada choca con nada, ¿ya? Y por detrás, entre la MMU y el sistema operativo, se encargan de mantener a flote esta fantasía, ¿ya? Y tenerlos separados, sin choques, con memoria, entre comillas, infinita, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno ve lo que quiere ver, pero por detrás hay alguien que se encarga de arreglar este desastre. Y dinámicamente, ¿cómo se ve? Bueno, uno de los programas manda la dirección virtual 100, la MMU dice, este es el programa 2, ¿ya? Lo tengo identificado de alguna manera, y para el programa 2 la dirección virtual 100 corresponde a la dirección física 200. Perfecto, mando una solicitud a la dirección física 200. Y listo, se acabó el problema. De acá hacia acá, a la vuelta, me da absolutamente lo mismo porque ya tengo el dato desde donde corresponde. No tengo que hacer una traducción de vuelta porque lo que estoy obteniendo es el dato, no la dirección. ¿Ok? Entonces, ahí estoy completamente con el problema solucionado. Fantástico. Pero acá viene la pregunta más operativa, ¿ya? ¿Cómo puedo mapear direcciones virtuales a direcciones físicas? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo podría hacer eso? De la manera más simple que yo podría hacerlo. ¿Cómo se les ocurre? Mod, no es con mod. ¿Sí? Acá estoy pensando más en una estructura de datos. Porque recuerden que no necesariamente va a ser contiguo el espacio de memoria. ¿Ya? Potencialmente. Julio dice un diccionario. Perfectamente podría ser un diccionario. ¿Ya? Yo voy a ser un poquitito menos sofisticado. Ahora, en la práctica, sí, diccionario, de todas maneras. Claro, tabla de hash, como dice Tuti. Pero acá yo voy a ocupar una tabla por cada programa, una lista. ¿Ya? Puede ser una tabla de hash, etcétera, ¿ok? Pero yo voy a ocupar una tabla por cada programa, ¿ya? Donde se indica el mapeo de cada dirección. O sea, voy a tener acá, voy a tener la dirección virtual y acá la dirección física. Ya, entonces, decía como antes 100, yo sé que esto es 200, 101, 201, 170, esto podría eventualmente ser la 10, ¿ya? No es necesario que sea contiguo, dado que yo tengo una tabla donde traduzco y el acceso a todas las posiciones es igual de rápido, me da un poco lo mismo, ¿ya? Entonces yo podría tener una tabla por cada programa, ¿ya? Y guardar estas tablas en la memoria principal, asumiendo que tengo harta memoria principal, ¿ya? No los 256 palabras, ¿ya? Yo podría guardar esto. Entonces aquí viene la pregunta, ¿ya? ¿Hay algún problema con esto? ¿Ya? Agustín dice, ¿hay más memoria virtual que física, por ende no todas se van a poder mapear? Sí, eso es algo que vamos a solucionar la próxima clase, ¿ok? Y es con conceptos que ya vimos la unidad anterior, así que como queda todo bien elegante, bien bonito, ¿ya? Hay que revisar cuáles están disponibles desde el punto de vista del problema, como dice Pablo. Sí, pero eso no es un mayor problema, se puede hacer, ¿ya? Puede ser lento, no lento, etcétera, pero se puede hacer. Acá hay otro problema más fundamental aún, ¿ya? Y les voy a dar un hint, ¿ya? ¿De qué tamaño es esta tabla? ¿Ya? Esta tabla de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿Ya? O sea, en realidad más que memoria por 2 es memoria por uno, porque tú podrías asumir que esto sí es contiguo. ¿Ya? Este índice
este índice contiguo, ¿ya? Porque el orden, lo que puede no ser contiguo es esto, ¿ya? Entonces en realidad no necesitas memoria por 2, porque es una columna la que tienes que guardar, ¿ok? Entonces, pero como dice bien Pablo, tiene el concepto bien, uno necesita por cada programa, ¿ya? Una tabla del tamaño igual a la memoria, porque necesito mapear cada una de las direcciones virtuales a las direcciones físicas, ¿ya? Porque además tengo que decirle si está mapeado o no. ¿Ya? Esta dirección está mapeada, no está mapeada, por lo tanto necesito identificar cada una de las posiciones de memoria en una tabla. Si ocupo otro tipo de estructura de datos podría ser más sofisticado, pero si ocupo una tabla tengo que hacerlo así. ¿Ya? Y ahora para terminar, ¿cómo se les ocurre que podría solucionar esto? Bueno, viene acá. Como voy a tener una tabla que podría tener el mismo tamaño de la memoria física, voy a introducir el concepto de paginación para evitar esto. ¿Ya? ¿Y qué es la paginación? Que va a ser el foco de la próxima clase. La paginación se basa en un esquema en que yo voy a dividir mi memoria en páginas, ¿ya? Y que este concepto de página es muy parecido al de bloque, ¿ya? O sea, yo voy a dividir mi memoria completa en mi memoria virtual en páginas. Y lo que yo voy a hacer como mapeo es mapear de página virtual, ¿ya? A marco físico, que el marco es el símil de una página, pero en la memoria física, ¿ya? O sea, yo en vez de hacer una traducción de dirección virtual a dirección física, hago una traducción en mi tabla de página a marco, ¿ya? Entonces lo que yo voy a almacenar ahora es tablas de página, ¿ya? Y las tablas van a tener un tamaño aproximado generalmente de 1 kilo, ¿ya? Por lo tanto, si tengo una memoria de RAM de 1 giga, mi tabla de páginas de 1 kilo, mi tabla total va a ocupar 1 mega. Y perder 1 mega dentro de 1 giga no hay mayor problema, ¿ya? Entonces, me voy a saltar un poco este bullet, lo vamos a ver en la próxima clase, pero ¿cómo va a quedar esto ahora? Va a quedar así, ¿ya? El espacio de memoria de un programa yo lo voy a seccionar en distintas páginas y cada una de estas páginas puede ser asignada a cualquier marco, ¿ya? Y de esa manera voy a ahorrar este problema de mucha memoria utilizada por la tabla, ¿ya? Vamos a repetir esto la próxima clase para que quede claro, pero me interesa que tengan este concepto de que no voy a estar mapeando dirección a dirección en una tabla, sino que voy a estar mapeando de un conjunto de direcciones a otro conjunto de direcciones, y lo importante, tal cual como el bloque de la caché, es que ese conjunto es contiguo. Todas las direcciones de una página son contiguas y todas las direcciones de un barco son contiguos y tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, yo puedo hacer la traducción fácilmente de página a marco. ¿Ok? Ya, eso, me pasé 2 minutos, lo siento, pero quería terminar este concepto de página. La próxima clase vamos a ver un poco cómo se maneja, cómo podemos ver memoria de manera dinámica, etcétera. Vamos a ver un par de ejemplos y luego vamos a pasar al manejo dinámico de esto de multiprogramación con múltiples procesos ejecutándose. ¿Ok? Antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta de esto? Nada, al parecer. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Dejémoslo hasta ahí entonces. Traten de... ya, buena pregunta. Gonzalo, ¿el emulador cuándo debe estar más o menos? Mañana. Mañana tiene que estar porque ya hoy día lo estaban compilando para las distintas plataformas y asegurando la compatibilidad, ¿ya? Así que no debe ser ningún problema. Ahora, les repito lo que les dije en la clase pasada y lo que les dije en la ayudantía ayer. Ustedes ya pueden empezar a trabajar, ¿ya? Pueden hacer la 1A, pueden asumir que tienen cierto formato para el JSON, ¿ya? Y pueden ya empezar a trabajar en el resto de las cosas, ¿ya? No esperen a que el emulador esté listo, ¿ya? Da lo mismo un poco el formato del JSON, porque finalmente, ¿qué es lo que van a tener? Una lista de momentos del tiempo, o sea, de clocks, ¿ya? Donde sé qué acceso se hizo en la memoria de datos y en la memoria de instrucciones, ¿ya? Entonces, yo puedo mantener esa estructura de alguna manera en memoria como yo quiera, y cómo me lo entregan, bueno, después lo voy a procesar de alguna manera. Así que no esperen a tener el emulador, pueden empezar a trabajar directamente. No, solo van a tener que programar una pequeña parte dependiendo del emulador, ¿ya? Ahora,
El emulador igual lo vamos a tener lo antes posible, pero pueden empezar a trabajar sin problemas sin él. ¿Ok? Ya, dejemos hasta ahí las preguntas. No sé sí, dime, Jerry, por favor. No es pregunta, sino que me estaba acordando de un problema que hubo, lo estuve buscando ahora, el 2018 con los procesadores de Intel, ¿Ya? que permitía entrar a la memoria el reservada del kernel. Spectre y otros, y Meltdown creo que se llama. ¿Y cómo se llama? Y como que ahora tiene sentido, porque de hecho la solución, por ejemplo en Linux, se llama KPTI, Kernel Page Table. Claro. Y claro, como que ahora tiene todo más sentido. Empieza a encajar. Claro, ahora Claro. falta una cosa más que todavía no hemos visto, que es la ejecución especulativa, ya que lo vamos a ver en la próxima unidad. Es que la CPU trata de adivinar o predecir qué instrucciones se van a ejecutar y las carga en memoria. ¿Cachai? Y ahí está el problema, porque cargan en memoria instrucciones que son nocivas, ¿ya? Y esas son las que se ejecutan. Y de ahí se aprovecha de otras vulnerabilidades más, etc. ¿Ya? Así que por ahí va, esto es una parte, esto de proteger las tablas de página, pero el principal causante es esta ejecución especulativa que es parte integral de las CPUs modernas para que todo se ejecute rápido, pero nos trae estos otros problemas. ¿Ya? Ya, voy a contestar las preguntas. Dice Pablo, yo tenía una consola que en vez de decirme cuánta memoria ocupaba algo en bytes, me lo decía en bloques. Claro, exactamente. Bloques de memoria, generalmente, como los bloques son de tamaño fijo, uno puede verlo de esa manera. Agustín pregunta, profe, ¿sabe cuándo va a estar el nuevo form para la recorrección de la tarea 1? Ya, lo antes posible. Eso es con Doro Nuestro, lo vamos a actualizar lo antes posible, así que no se preocupen, no se compliquen con eso. Ya lo vamos a subir lo antes posible. Ya, dejémoslo ahí nomás, ya me pasé por harto. Traten de... A ver, las slides yo las subí completas, no solo hasta acá, sino que subí todo este capítulo. Lo que vamos a ver, lo que vimos hoy día, vamos a ver el jueves y un poco el próximo martes. ¿Ya? Así que les recomiendo que lo revisen, ojalá para la próxima clase si tienen tiempo, y que ojalá lean la materia. Los apuntes de estas partes en particular son súper informativos porque traen ejemplos, etc. ¿Ya? Así que traten de leerlo, cosa que la próxima clase sea más rica la discusión, no que hoy día no haya sido buena, al contrario, fue súper buena, pero en el fondo que ustedes puedan ir un poco más allá en las preguntas. ¿Ya? No recién, ¿cómo se llama esto? Adquiriendo el conocimiento, sino un poco digerido. ¿Ya? Gonzalo dice, si llegase a trazar el emulador, ojalá puedan subir un ejemplo y eso. Sí, no hay problema. Sí. No debería trazarse, pero lo vamos a tener de todas maneras en consideración. ¿Okay? Ya pues, dejémoslo hasta ahí. Un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Nos vemos el jueves nuevamente. Cuídense. Chao, chao.